Hace 4 años yo también estaba en este atril. Celebrábamos un acto parecido. En aquel entonces yo era el primero de la lista, encabezaba la lista. Hoy soy el último de la lista. En aquel entonces, hace 4 años, cerraba el acto. Hoy abro el acto. Y sin embargo, digo aparente paradoja, porque en el fondo es la misma razón la que me impulsa a estar aquí y para la misma función. La misma razón, mi ideología, mis ideas, mi conciencia política. Y ya digo, y lo diré probablemente más de una vez, huir siempre de quien no tenga esas ideas políticas, de quien no tenga idea y esté aquí por otras razones. Y digo que por esa idea política es la razón por la que hace 4 años estaba y hoy vuelvo a estar aquí, y para servir a mi pueblo, desde el compromiso con mi pueblo, para esa función es para lo que estuve hace 4 años, como estuve hace más años, y estoy hoy nuevamente aquí. Sabéis bien que yo, al igual que otros muchos de mis compañeros, no hicimos políticas para estar en el ayuntamiento, sino que estamos y estuvimos en el ayuntamiento por nuestra conciencia política. De tal manera que el ayuntamiento puede pasar, pero la conciencia política quedará y las ideas serán las que nos mantengan en estos menesteres. Pero eso sí, voy a tener la posibilidad de, al abrir el acto, hacer una serie de reflexiones previas aprovechando esta circunstancia. La primera, reivindicar la política como una noble actividad del ser humano. Y lo hago comenzando por saludar y reconocer a todas las personas que se comprometen en una candidatura ofreciendo su tiempo libre al servicio de sus ideas, sean estas cuales sean, y creo que hay que reconocerle y agradecerle ese compromiso. Me da igual el partido bajo las siglas que lo haga, siempre y cuando lo hace por el servicio al pueblo. Para mí, desde luego, es de reconocer y agradecer por el conjunto de la ciudadanía. Y digo reivindicar la política hoy precisamente, que es más necesario que nunca. Decía el profesor inglés Tony Judd, filósofo, pero lo que resulta más llamativo es hasta qué punto hemos perdido la capacidad incluso de concebir la política pública más allá de un economismo estrecho. Hemos olvidado cómo pensar políticamente. Y bien es cierto, cuando parece ser que desde el mercado se nos están imponiendo las políticas que dicen tener que seguir los distintos gobiernos. Ante la llamada crisis económica, que en definitiva, sea cual sean las razones de esa crisis, lo que es evidente que la siguen pagando los trabajadores. Y en el marco y en el contexto de ese debate y de esa situación, quiero también recordar y hacer llamar a todos la coincidencia de los grandes partidos en torno precisamente a este tema, al análisis de la crisis y a las posibles salidas, y cómo ambos partidos coincidieron en rechazar movilizaciones de trabajadores como la huelga general. Creo que hoy más que nunca es necesario asomarse a la política, pero hacerlo con la claridad necesaria, huyendo del enmascaramiento con el que a veces nos quieren plantear desde determinadas palabras y determinados conceptos, y haciendo análisis de propuestas y huyendo de debates estériles entre unos y otros, que en el fondo no conducen más que a generar el cansancio entre los ciudadanos, que rechazan ya la política y a los políticos porque dicen todos son iguales, cuando no es cierto que sean todos iguales, pero generalmente están provocando intencionadamente esa actitud de apoliticismo, de rechazo a la política, porque de esa manera van a querer imponer las ideas y la línea que ellos quieran. Desde ese prisma yo personalmente quiero saludar
y mi organización política así lo ha hecho a través de su coordinador, movimientos tan interesantes como el 15 de mayo, como el de la democracia real, parece democracia, no lo es, dicen ellos, que están congregando a todos los jóvenes por toda la geografía española. Son los nuestros, dice Julio Anguita. Y viene a concluir toda esta situación con unas palabras muy sencillas que pronunciaba el japonés Haruki Murakami. Quizás yo no soy muy inteligente, pertenezco al pueblo, pero ¿no es el pueblo el que hace funcionar el mundo? ¿Acaso no es el pueblo el explotado? ¿Qué revolución es esa en que se alardea de palabras complicadas que el pueblo no entiende? ¿Qué clase de cambio social es ese? Yo también quiero mejorar el mundo. Pienso que si alguien está siendo explotado, esto tiene que terminar. Y de ahí vienen mis preguntas. ¿Tengo razón?, se pregunta Murakami. Yo creo que es evidente que sí. Pero hoy, en esta reflexión con la que quería hablar mi intervención, quería llevar al terreno precisamente del debate político acerca de la campaña en la que estamos inmersos, las elecciones municipales. Y evidentemente tengo que llamar la atención y advertir del tremendo engaño que supone las campañas electorales en este país, cuando se abusa, requete abusa de dos cosas. Una, el mercadeo y el marketing. Dos, el bipartidismo tremendo que hace que a los demás parezca que no aparecemos. Cuando se está en una campaña electoral hay que analizar las propuestas que se hacen y hay que analizar quién hace esas propuestas y hay que analizar, al ver el autor de esas propuestas, analizar también la trayectoria del grupo que avala eso. Hoy estamos en elecciones municipales y lo tenemos que hacer. Y lo hacemos desde Alcalá, porque la primera cuestión es, no son elecciones generales, son elecciones municipales en las que el debate es qué grupo de personas va a dirigir a Alcalá del Río en los próximos 4 años. Y fijaos bien, he dicho grupo de personas, porque lo que sí me queda claro, después de más de 34 años de militancia política en el Partido Comunista, en Izquierda Unida, lo que más claro me queda después de esos 34 años es que antes que la política están las personas y hay que valorar a las personas como son. Y la bondad de las personas es y debe ser el primer indicativo con el que acercarnos al grupo político que se trate. Aquí hablamos de Alcalá del Río y por eso precisamente cuando hablamos de Alcalá del Río en nuestros mítines en campaña electoral no viene nadie de fuera. Somos nosotros los que tenemos que exponernos ante el pueblo dar nuestras razones, ante el pueblo pedirle su apoyo y ante el pueblo en definitiva mostrarnos tal cual somos. No queremos que venga nadie de fuera. No vino nadie de fuera en las últimas elecciones municipales ni en las anteriores. Y hubo quien sí trajo. Traen, parece, para llenar, parece para utilizar el verbo fácil, el chiste fácil, recordáis aquello de los Velasco, los Velázquez, etcétera, etcétera, pretendiendo de alguna manera simplemente entretener, y eso es algo que nosotros no queremos, ni entretener ni hacer gracia. Para hacer gracia están los monólogos y hay gente muy interesante en ese aspecto. Y además, también en elecciones municipales, considerando además la importancia de las personas para dirigir un pueblo, nosotros nos dirigimos a todas las personas sin distinción para que apoyen a este grupo político. Y al respecto hay una cuestión que tengo que... Aprovecharé el aplauso por él. Bueno, al respecto hay una cuestión que quiero dejar clara. Ya se ha dicho por ahí que existe un pacto Izquierda Unida-PP.
ya se ha dicho, y además lo han hecho de manera organizada. Es decir, han convocado a una gente para darle las últimas instrucciones previas al fin de campaña. Hay que extender por ahí la idea de que hay un impacto Izquierda Unida-PP. Claro, cuando tú escuchas eso, te quedas perplejo. Dice, ¿cómo se les ocurre pensar que nosotros estamos hablando de pacto si tenemos la mayoría absoluta? Si somos quienes estamos gobernando con mayoría absoluta, ¿cómo vamos a hablar de pacto? Primera cuestión. Pero después otra cuestión que quiero señalar. Fijaos, ¿qué intención hay detrás de esa idea? La de movilizar al votante socialista, pero el votante socialista es un votante inteligente y no se le puede faltar al respeto, y sabe que ahora no estamos hablando de Rodríguez Zapatero, sino de Alcalá del Río, y quiénes son las personas y mujeres que han hecho y hacen política de izquierda en Alcalá del Río. Y por eso el votante socialista en otras elecciones, en las elecciones municipales, se dirige su voto de izquierda a este grupo político. Y en ese afán de captar aluden a ese miedo. No, señores, precisamente desde la llamada izquierda no se puede invocar ningún miedo. Tenemos que ser valientes. Pero además otra paradoja. Fijaos, si se alude a un pacto, está revelando que esta fuerza política tiene capacidad de diálogo. Está revelando que esta fuerza política, después de 8 años de mayoría absoluta, sigue siendo capaz de hablar con todo el mundo. Está revelando cómo hemos utilizado la mayoría absoluta nosotros. Y la hemos utilizado sin imponer nada a nadie, convenciendo, pero nunca venciendo por los votos. Hemos tenido que modificar órdenes del día del pleno, hemos atrasado pleno, hemos aplazado cuestiones que llevábamos al pleno, con votos suficientes para ganarlo en el pleno. Pero ante la tesitura y la petición del grupo de la oposición, nosotros estábamos dispuestos a seguir dialogando, con los votos suficientes para ganar, pero no queríamos utilizar la mayoría absoluta para eso, porque es una seña de identidad de este grupo la capacidad de diálogo con todo el mundo. Por eso, después de 8 años de mayoría absoluta, seguimos siendo una fuerza con capacidad de diálogo, y vamos a seguir siendo una fuerza con capacidad de gobierno, porque vamos a seguir gozando, estoy seguro, este pueblo inteligente, de la mayoría electoral que nos concederán las urnas el domingo. Y digo, esa voluntad de diálogo de Izquierda Unida es una seña de identidad de esta organización que cumple dentro de pocos meses 25 años de existencia. En 25 años llovió mucho. En 25 años, él lo decía algún compañero, hemos perdido, me decía Antonio Marchena, hemos perdido algunas veces. Y hemos ganado otras, pero siempre, siempre hemos hecho aquello que decía aquel, hemos perdido con dignidad y hemos ganado con elegancia. Nunca nos hemos regodeado de nuestro triunfo, sino que nos hemos mostrado con la mano abierta a aquel que quería colaborar por el bien de Alcalá. Seña de identidad de Izquierda Unida. Somos dialogantes. Dialogantes con los partidos, dialogantes con los colectivos que tienen problemas, con los mismos problemas. Cuando hay una movilización, allí estamos nosotros. Que hay problemas con las instalaciones deportivas, no rehuimos esa plataforma, nos reunimos con la plataforma y recogemos las peticiones que se hagan, y ahí están las realidades, tanto en el polideportivo como en las instalaciones deportivas de Huerta del Rey. A lo que nos comprometimos después del debate con la fuerza, lo llevamos a la práctica. Somos atrevidos e innovadores. Qué orgullo más grande para este pueblo saltar a las páginas de la prensa nacional, siendo el primer pueblo de toda España que elige democráticamente a su juez de paz, dando una lección por completo a todo el país. Gracias, entre otras cosas, a la iniciativa de nuestro primer alcalde, Pepe Velasco, y al apoyo de todo el grupo. Somos humildes. Escuchamos, no nos creemos con la verdad absoluta, porque no existe la verdad absoluta. Cualquier persona puede tener una idea buena y por lo tanto no se puede rechazar
a nadie, sean estas cuales sean, sea su posición cual sea. Nosotros escuchamos y seguimos siendo humildes. Y tenemos conciencia política. Esa es la idea, esa es la razón que nos mueve a estar presente. Esa es la razón que mueve a estar presente a un médico joven a encabezar la candidatura, sacrificándose porque tenía que compatibilizar su condición de médico en Alcalá con su cargo de alcalde en Alcalá, haciendo que la consulta se adelantara a las 8 de la mañana para poder tener tiempo de ofrecernos a Alcalá del Río su compromiso. Su conciencia política le hizo estar al pie del cañón en 4 terribles años. Cuando terminó su compromiso político, siguió con su trabajo, porque la razón de estar en política eran sus ideas. Conciencia política es la que me anima a mí a encabezar la candidatura y prestar mi tiempo y mi humilde colaboración para hacer de este pueblo un pueblo cada día más habitable. Ha cumplido el ciclo Juan Carlos Velasco y Juan Carlos Velasco se va a su trabajo, porque Juan Carlos Velasco no está aquí por otra razón que su conciencia y su conciencia política. Y hoy Fernando Rienda nos ofrece más de lo mismo. Su conciencia política le hace dar el paso de asumir la responsabilidad de gobierno, teniendo como tiene su trabajo. Y esa es una prueba de fuego que tenemos que seguir a la hora de analizar en unas elecciones municipales con quién queremos contar. Es analizar Espérate. quiénes están y por qué están, dónde están, cuál es la función de cada uno. Y tenemos capacidad de renovarnos. Claro que tenemos capacidad de renovarnos. He puesto el ejemplo de Pepe, he puesto mi propio ejemplo, y hoy tenemos también la capacidad de renovarnos en el conjunto de la candidatura. Si miráis años, o sea, convocatoria de elecciones municipales tras convocatoria de elecciones municipales, todas las listas de Izquierda Unida siempre han integrado a personas nuevas, a familias nuevas, a grupos nuevos que se van adhiriendo a este grupo porque está viendo la capacidad de compromiso y la apertura y capacidad de diálogo de este grupo. Y esa capacidad de renovación la llevamos también a nuestra candidatura, a nuestra cabeza de lista. Fernando es hoy nuestro alcalde y lo seguirá siendo después del 22 de mayo, siendo hoy el candidato. Fernando es nuestra apuesta. Es el que capitanea ahora a este grupo que ha trabajado por Alcalá intensamente. Un grupo que ha sembrado ideas para el futuro, en cultura, haciendo valer nuestro peso. Y aquí está la mejor seña de Alcalá, ahí detrás mía. En cultura con las murallas, etcétera, etcétera, y eso no me voy a extender porque lo harán otros, Pero hemos sembrado Alcalá y lo hemos hecho desde un grupo que hoy digo capitanea Fernando. Un joven, un joven que con su experimentación, me he quedado en silencio porque no quiero revelar su edad, que sepa que va a asumir la alcaldía con algunos años más que Pepe o con algunos años más que Juan Carlos. Lo digo por si hay alguien que dice, es que es muy joven. Eso quisiera es ser más joven todavía, eso quisiera es ser más joven todavía. Lo que sí es una persona absolutamente capacitada para asumir la responsabilidad porque ya la ha demostrado, no solo en el último año, sino en los 3 anteriores, que siendo concejal delegado de Hacienda, personal, policía y participación, ahí en nada, ha tenido que asumir la responsabilidad de dirigir las áreas más difíciles en la legislatura, y de eso entiendo porque he vivido varias, las legislaturas más difíciles. Él ha sido capaz, a costa de su, a veces, esfuerzo, por supuesto siempre, y a veces a costa de su cierta comodidad personal o casi de su salud. Yo sé que nosotros estamos aquí para darle ese soplo en el cuello que demandan los alcaldes cuando son, y Fernando lo va a hacer.
y va a seguir siendo el santo y seña de identidad de Izquierda Unida, porque reúne las características que hacen a este grupo y al alcalde de Izquierda Unida siempre una persona accesible para todo el mundo, con experiencia, capacitado. Él ahora es el capataz de la cuadrilla que formamos todos y que durante unos años hemos cargado con Alcalá. El que entonces fue capataz, hoy pasa a ser contraguía. El capataz a partir de ahora es Fernando. Y Fernando nos va a decir a todos: izquierda adelante, derecha atrás. Todos por igual. A esta es Fernando.